Particularmente uno de los temas que nos inquieta, ¿no es cierto?, es qué pasa con el cambio climático y las disponibilidades de agua, ¿no? Contaminación del agua, ¿no es cierto? El agua es un bien escaso tanto en Chile como en Perú, como en Bolivia, como en Argentina. En general, ¿no es cierto?, es un bien que cada día es más escaso. Y la verdad es que hay un alto grado de incertidumbre respecto de qué va a pasar con el agua, pero lo más probable es que en aquellas zonas en que el agua es escasa, se haga más escasa, ¿no? Y ese es un tema que nos inquieta, porque junto con hacerse escasa, ¿no?, también se deteriora en calidad, ¿no?, porque se empiezan a explotar más las napas subterráneas, ¿no es cierto? Se empieza a ver las posibilidades de reuso y no siempre el reuso es seguro, ¿no? En suma, ¿no?, el cambio climático plantea un desafío, ¿no?, y un riesgo que hay que empezar a manejar y en el cual hay que empezar a pensar desde ahora. Nosotros dependemos fundamentalmente de las aguas cordilleranas y de las aguas subterráneas, ¿no? Es un hecho que hoy en día está aumentando la temperatura, ¿ya?, a nivel global, lo cual ha significado en términos concretos, ¿no es cierto?, que glaciares empiecen a retroceder, o sea, hayan ido disminuyendo de tamaño y por lo tanto de reservas de agua, y eso implica entonces también un problema de la recarga de agua subterránea, ¿no? De manera entonces que tanto las fuentes superficiales como las fuentes subterráneas empiezan a tener, digamos, un deterioro y una posible escasez, ¿no? Por lo menos, como digo, en las zonas en donde el agua ya es escasa o está a punto de ser escasa. Porque el cambio climático además representa una incertidumbre muy fuerte, ¿no? Por eso les decía, lo más probable es que en aquellas zonas donde el agua es más escasa, se haga más escasa aún. Pero también uno de los fenómenos que se está viendo es que hay cierta mayor frecuencia de los eventos extremos y una mayor intensidad de esos eventos. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas zonas, ¿no es cierto?, donde usualmente ha habido lluvias intensas, ha habido inundaciones, etcétera, se hayan hecho más frecuentes y hayan hecho más intensas, ¿no? Eso es un hecho que se ha estado constatando hasta ahora. No sabemos si eso va a seguir o no, pero en general lo que podríamos decir, ¿no es cierto?, es que por un lado las grandes precipitaciones se han hecho más grandes y más frecuentes, y por otro lado las zonas donde el agua es escasa y hay sequía, las sequías también se han hecho más frecuentes y más intensas. Hoy en día hay un consenso absoluto en que las aguas deben reutilizarse. Es decir, el tema es cómo las reutilizamos en forma segura, ¿no? Cómo hacemos que el agua residual sea convenientemente tratada y se pueda utilizar, por ejemplo, en riego, en uso agrícola, ¿ya? E incluso en otros usos, ¿no es cierto?, que pudieran ser hasta recreacionales, ¿ya? Pero ¿cómo nos aseguramos que esa agua efectivamente sea segura? Lamentablemente en este momento no disponemos de indicadores de uso rutinario para calidad de agua, en lo que se refiere a calidad virológica, ¿no? Los indicadores de hoy en día, ¿no es cierto?, apuntan fundamentalmente a calidad bacteriológica, ¿no? Y podemos decir que un agua desde el punto de vista bacteriológico puede ser perfectamente utilizable y segura, utilizando los indicadores que tenemos hoy en día, ¿no? Sin embargo, esos indicadores no son válidos para la calidad virológica, es decir, la carga viral, ¿ya?, de virus que son capaces de causar brotes de enfermedades, particularmente gastroenteritis, y ya tenemos evidencia, ¿ya?, en varias partes, ¿no es cierto?, de nuestro continente, en que ha habido brotes, ¿ya?, de gastroenteritis viral a partir del uso de aguas bebidas tratadas, ¿ya?, pero con deficiencia en el tratamiento, ¿ya?, y su uso en agricultura. De manera entonces que ese es un gran desafío que tenemos en este momento. ¿Cómo elevar el nivel de seguridad de las aguas tratadas, las aguas servidas tratadas, para poder utilizarlas con cierta seguridad en agricultura y en otros usos? Hoy en día hay sistemas de tratamiento que pueden hacer de un agua lo suficientemente segura. El asunto es que son caros, ¿ya?, pero más cara es el agua, ¿no es cierto?, cada vez va siendo más cara porque se va haciendo un bien más escaso, y más caro es tratar las enfermedades, ¿ya? De manera entonces que podríamos decir que la tecnología existe. Lo que no tenemos en este momento es un indicador de calidad virológica
que lo podamos utilizar en forma rutinaria. Hay forma de medir el contenido de virus en el agua, ¿no? Por ejemplo, una planta de tratamiento de agua servida, ¿cierto? Se puede muestrear y hacer análisis virológico y pesquisar si hay o no hay virus presente. Pero la verdad es que no disponemos de capacidad analítica, ¿ya? Ni de capacidad económica para hacer del muestreo virológico un muestreo rutinario. Nosotros tenemos en este momento entonces muestreos, o podemos hacer, digamos, chequear la calidad del agua en lo que se refiere a bacteriología, a desinfección, ¿ya? Pero no en lo que se refiere a calidad virológica. Entonces, fundamentalmente, ¿no es cierto?, la calidad virológica hoy por hoy radica en asegurarse que todo el proceso sea el correcto, ¿ya? Y además tenemos que mejorar las formas de afinar el agua al final, es decir, cómo desinfectamos finalmente las aguas ya tratadas, a qué nivel las desinfectamos, en qué punto las desinfectamos, qué tiempos de contacto se necesitan para hacer que esa agua sea segura. Hoy en día ha ido aumentando en todos nuestros países el porcentaje de agua servida que se trata, ¿no? Pero no tenemos, por así decir, una seguridad de que el tratamiento sea lo suficiente como para evitar estos brotes a partir de su uso en riego agrícola, ¿ya? Hay algunos países, por ejemplo, que han hecho esfuerzos en cambiar ciertos cultivos, es decir, por ejemplo, evitar los cultivos de crecimiento a ras de suelo y consumo crudo, ¿no? Y por lo tanto, entonces, separar, por así decir, el agua utilizada para el riego del producto final, ¿no? También ha habido esfuerzos importantes en mejorar las prácticas de riego, ¿no? Que es otra forma, ¿no es cierto?, de evitar que los vegetales salgan contaminados. Pero necesitamos más seguridades que eso. También es válido para la industria, ¿no? Sin embargo, en general la industria no requiere una calidad de tipo microbiológico y bacteriológico, es decir, la industria en general. Por ejemplo, la industria minera utiliza agua servida, ¿no es cierto? Hay una práctica interesante en varios de nuestros países, ¿no? Y el otro tema es que cuando las aguas no se tratan suficientemente o sencillamente no se tratan y van a un curso de agua o van al mar, bueno, ahí tenemos otra forma de, digamos, de hacer volver la contaminación, hacer volver el riesgo y hacer volver la enfermedad a las personas a través de, fundamentalmente, ¿no es cierto?, de los mariscos contaminados, y también eso está ampliamente documentado en nuestros países, cómo, ¿no es cierto?, la contaminación microbiológica, sea viral, sea bacteriana, ¿ya?, puede llegar nuevamente a las personas a través de la contaminación de las aguas de río, aguas de mar y la recolección de mariscos, ¿no es cierto?, el consumo de mariscos crudos, ¿no es cierto?, contaminados. El cambio climático, te decía, que afecta no solamente al Ecuador o a Perú, afecta a toda América Latina y afecta a todo el mundo. El impacto del cambio climático se refleja tal vez más en los grupos vulnerables, en las poblaciones rurales, en las poblaciones urbanas que carecen de los servicios básicos de agua y alcantarillado, porque son la población que menos capacidad de respuesta tiene ante los eventos que genera el cambio climático, como las inundaciones, las sequías, toda esta variabilidad en las condiciones climáticas a las que estamos acostumbrados o de la que teníamos un conocimiento de la periodicidad. La falta de periodicidad de estos eventos climáticos es cómo se refleja que existe un cambio climático, y esto afecta absolutamente a todo el mundo, a toda la población, y como te digo, tal vez los que más lo sufren son los grupos vulnerables, los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, los adultos mayores que tienen menor capacidad de respuesta que el resto de la población, y esto tiene mucho que ver con los recursos que estos grupos podrían tener, ¿no? Entonces el cambio climático va para todo el mundo y a todos los niveles. Las enfermedades vectoriales también están cambiando, y como por ejemplo las chagas. Tenemos presencia de chagas en lugares en donde antes no existía. Entonces los vectores han cambiado, también se van adaptando al cambio climático. Entonces, Bolivia tiene muchísimos ejemplos de esto, de que ya existe chagas en La Paz, en Bolivia, que es una ciudad muy alta en donde antes no existía. Entonces en el Ecuador
no tenemos registro, no tenemos una investigación que nos muestre un caso puntual específico como el de Bolivia, pero si pasó en Bolivia puede pasar en Ecuador y puede pasar en cualquier lado. Lo importante es entender que las enfermedades vectoriales pueden ser combatidas, si es que quieres, desde la promoción de la salud. O sea, no hay una vacuna contra esto, o sea, no es que el Ministerio de Salud Pública puede comenzar a repartir medicamentos, de hecho lo tiene que hacer cuando existe la enfermedad, pero esa no es la solución. O sea, las enfermedades no se les ataca con medicamentos, se les ataca evitando que se den más. Es decir, si tú tienes un exceso de ratas en la ciudad, ¿qué es lo que haces? O sea, tú puedes salir como Ministerio de Salud Pública y matar a todas las ratas, o simplemente puedes trabajar hacia que la ciudad tenga una recolección de basura correcta, de tal manera que las ratas no tengan alimento. Y si tú haces que las ciudades tengan alcantarillado instalado y funcionando perfectamente y no tienen agua, entonces el medio en donde van a vivir no existe. Entonces la población de ratas y de los vectores que produce la leptospirosis baja.